Inmunidad en peces. Presentan una respuesta inmunológica bien desarrollada e integrada, y en el caso de los teleósteos, puede ser dividido en dos tipos, innato o inespecífico y adquirido o específico, ambos compuestos por una parte humoral y celular. Sistema inmune inespecífico. Es la inmunidad que poseen todos los seres vivos desde el nacimiento, formado por componentes celulares y humorales, factores humorales solubles. El epitelio intacto y su secreción, el mucus, forman la barrera de defensa primaria entre el pez y su ambiente. Este contiene proteínas y carbohidratos. Tiene una función protectora previniendo la colonización en su superficie, de parásitos, bacterias y hongos, a través de una continua pérdida y reemplazo. El mucus, además de la mucina, contiene otros componentes secretorios, está compuesto por precipitinas inespecíficas, aglutininas, proteína C reactiva, CRP, y lisozima, las cuales constituyen una barrera de defensa química primaria. También, internamente, el mucus tapiza las paredes del tracto alimentario, que junto con pH extremos y enzimas proteolíticas, sirven de defensa contra potenciales patógenos. Factores celulares. En cuanto a la parte celular inespecífica, se encuentran las células NK o células citotóxicas inespecíficas y las células fagocíticas. Las células NK juegan un rol similar al de los vertebrados superiores, o sea, ejercen una citotoxicidad inespecífica de diferentes células blancos sin un previo reconocimiento. Se ha postulado que estas células pueden ser las progenitoras en la línea evolutiva de las NK de los mamíferos. En los peces teleósteos se han encontrado células NK en el riñón cefálico o pronefros, el vaso, la sangre periférica y el timo, y efectúan la lisis de células blanco-humanas, de ratón y de estos mismos peces. Se ha descrito su presencia en distintas especies. La citólisis requiere el contacto célula a célula. Son células no adherentes y resistentes a la irradiación. Representan menos del 1% de los leucocitos de sangre periférica. En cuanto a las células fagocíticas, primero se puede decir que la fagocitosis es un mecanismo celular de ingestión y digestión de material extraño particulado, y es probablemente la reacción de defensa más ampliamente distribuida tanto en vertebrados como en invertebrados, y segundo que en teleósteos han sido descritas diferentes células con capacidad fagocítica. Las más comunes en los peces al igual que en los mamíferos son los granulocitos y los fagocitos mononucleares o agranulocitos, de los cuales estos últimos son los más importantes. Sistema inmune específico. En términos generales se habla de respuesta específica cuando nos referimos a la producción de anticuerpos, pero la inmunidad específica está compuesta por dos elementos: la respuesta humoral, mediada por anticuerpos y desarrollada básicamente en el medio extracelular, y la respuesta celular, mediada por linfocitos T y con acción intracelular. Respuesta humoral. Se produce mediante mecanismos que forman una red compleja de células especializadas, proteínas, información bioquímica y genes, que aportan los medios necesarios para que el organismo responda específicamente a los antígenos, procedentes de agentes patógenos u otras sustancias extrañas, mediante anticuerpos efectores de alta especificidad y afinidad por el antígeno que ha inducido su producción. Los anticuerpos producidos frente a los antígenos son proteínas del grupo de las inmunoglobulinas. Los peces son capaces de producir únicamente un tipo de estas inmunoglobulinas, la IgM, en las que se presentan algunos dominios variables que interaccionan específicamente con el antígeno con el que se combinan. Las paredes de los vasos sanguíneos son permeables a las X del suero y por ello se las encuentra en la mayoría de los fluidos tisulares, en el plasma, la linfa y el mucus epitelial. Se han encontrado diferencias funcionales entre inmunoglobulinas de secreciones mucosas y las del suero, que son otro ejemplo de la heterogeneidad intraespecífica. Por otra parte, se han detectado altos niveles de anticuerpos específicos en bilis y mucus tras infecciones orales o por inmersión, en las que no aparecían anticuerpos en suero. Los anticuerpos básicamente se producen siguiendo el mismo proceso que en mamíferos. Las células presentadoras de antígeno captan el antígeno y lo procesan para presentarlo en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, a los receptores de antígeno de los linfocitos T, y de esta forma se activan. Así, en las células B activadas, se desencadena la proliferación y secreción de anticuerpos, para lo que es necesaria en ocasiones la asociación con las células T activadas. La primera evidencia de la existencia de complejo mayor de histocompatibilidad en peces fue en 1990 en carpa, y desde entonces se ha demostrado en gran variedad de especies, incluido el salmón atlántico y la trucha arco iris,
La existencia de genes y moléculas del CMH tipo 1, asociado a la respuesta celular, y tipo 2, asociado a la humoral. La función del complejo mayor de histocompatibilidad 2 es presentar antígenos extracelulares procedentes de bacterias, virus, etc., en forma de péptidos. En el proceso de presentación antigénica colaboran los macrófagos. Las células plasmáticas han sido detectadas en distintos grupos de peces, incluyendo los ciclóstomos, aunque en estos se considera que tienen propiedades intermedias entre las inmunoglobulinas de los vertebrados y las lectinas de los invertebrados. La naturaleza del antígeno ha tenido influencia en la respuesta de los anticuerpos y es de fundamental importancia en la investigación inmunológica y también en la producción de vacunas. Es esencial que la molécula sea reconocida como extraña para estimular el sistema inmune, y además para ser procesado existen restricciones físicas y químicas. En las distintas especies de poiquilotermos existen dos factores que influencian notoriamente la producción de anticuerpos y la respuesta inmune. Ellos son los cambios estacionales y la temperatura. En general, cuanto más alta es la temperatura dentro del rango fisiológico normal, más corta es la fase de inducción y más alta es la magnitud de la respuesta inmune. A bajas temperaturas la fase de inducción se prolonga con una reducción en el título de anticuerpos o en su defecto hay una ausencia completa de la respuesta. La edad en la cual se alcanza una madurez de la respuesta humoral varía según las distintas especies y depende también de las condiciones ambientales. En general una respuesta completa ocurre entre los 2 a 10 meses, después de la incubación. El hecho de que se pueda inmunizar o vacunar a los peces frente a varios procesos, pone de manifiesto la presencia de un fenómeno de memoria inmunológica. Este proceso permite al organismo producir una respuesta inmune mucho más rápida y eficaz en el segundo o posteriores encuentros con el antígeno. Respuesta celular. La inmunidad celular está mediada por linfocitos T y es necesaria cuando los agentes escapan al sistema humoral y llegan a ser intracelulares, como ocurre en las infecciones víricas, o cuando las células de propio hospedador se transforman en tumorales y es necesario destruirlas. En los peces, los mecanismos de inmunidad celular han sido muy poco estudiados, pero queda patente la existencia de este tipo de respuesta en las reacciones de hipersensibilidad retardada, rechazo a haloinjertos y de toxicidad frente a las células infectadas o transformadas por un bioagresor que presentan los peces, aunque sin alcanzar los niveles obtenidos en vertebrados superiores. No ha sido demostrada la existencia de linfocitos T citotóxicos en los peces teleósteos, pero se han encontrado linfocitos pequeños y agranulares con funciones similares a las células citotóxicas y se ha demostrado la existencia de moléculas y genes de CMH tipo I, por lo que cabe suponer que aunque de forma menos desarrollada, los peces pueden ejercer una respuesta inmune celular similar a la de los grandes vertebrados. Órganos linfoides. En el caso de los teleósteos o peces óseos, como por ejemplo el salmón del Atlántico, salmo salar, que carecen de médula ósea, son el riñón anterior y el timo los que actúan como órganos linfoides primarios, responsables de la hematopoiesis de las células inmunitarias, mientras que el vaso y el tejido linfoide asociado a mucosas actúan como órganos linfoides secundarios, es decir, es en ellos donde interaccionan las células del sistema inmunitario y donde se produce la respuesta inmunitaria. Órganos linfoides primarios. El timo es un órgano par, bilateral, situado debajo del epitelio faríngeo, dorso lateral y alojado en la parte superior interna de las cámaras branquiales. El principal componente celular es el timocito, o sea linfocitos en maduración. El timo es el principal órgano de diferenciación de células B y desarrollo de linfocitos T. No participa en la producción de anticuerpos o en la captura de antígeno. También pueden estar presentes células epitelioides o células tipo macrófago o macrófago propiamente tal y células granulares eosinofílicas. El riñón cefálico o pronefros es el principal órgano hematopoyético de los peces y el principal sitio de diferenciación de eritrocitos, granulocitos, linfocitos B y monocitos. Es el principal órgano productor de anticuerpos. Se encuentra situado a lo largo de la superficie ventral de la columna vertebral. Sirve como un análogo de la médula ósea, de los ganglios y en parte de la glándula adrenal de los vertebrados superiores. Cumple con funciones de equilibrio hidrosalino. Órganos linfoides secundarios. El vaso y el tejido linfoide asociado a mucosas actúan como órganos linfoides secundarios. Es en ellos donde interaccionan las células del sistema inmunitario y donde se produce la respuesta inmunitaria. El vaso filtra el sistema vascular capaz de eliminar antígenos circulantes y células sanguíneas debilitadas,
Este contiene menor número de células hemopoyéticas y linfoides en comparación con el riñón y está compuesto principalmente por sangre alojada en cavidades. Está formado por elipsoides, paredes capilares compuestas por una trama de fibras reticulares y macrófagos. Las fibras se especializan en atrapar complejos inmunes y antígenos particulados, mientras que los macrófagos son altamente fagocíticos. Los tejidos linfoides asociados a las mucosas, MALT presentes en los tejidos inmunitarios periféricos. MALT se puede subdividir en 4 tejidos linfoides principales: tejido linfoide asociado a la piel, SALT, tejido linfoide asociado a las branquias, GIALT, tejido linfoide asociado al intestino, GALT, y tejido linfoide asociado al órgano olfativo, NALT. Respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es la característica protectiva del tejido en respuesta a un determinado daño y es común a todos los vertebrados, incluyendo los peces. Fenn and Nielsen 1971. La inflamación es inespecífica y puede ser iniciada por distintos factores incluyendo parásitos, bacterias o virus y otros agentes como la radiación y toxinas químicas. Los eventos que caracterizan la respuesta inflamatoria son: 1. Vasodilatación con un aumento en el flujo sanguíneo y la permeabilidad vascular, 2. Exudación del plasma, y 3. Migración de leucocitos a los tejidos. Los neutrófilos son las primeras células que migran a los tejidos y se los puede observar con frecuencia en lesiones inflamatorias. Los macrófagos mononucleares tienen un importante rol fagocítico, ingiriendo tanto material inerte como antigénico. Los linfocitos están menos asociados con lesiones inflamatorias excepto que esté involucrada una respuesta inmune mediada por células. Si el proceso inflamatorio no es efectivo para neutralizar la causa del daño o si el daño tisular continúa, puede ocurrir un encapsulamiento o enquistamiento en el área, que se acompaña por depósitos de fibras de colágeno, calcio y pigmentación. Inmunoestimulantes son una serie de agentes, naturales y artificiales, que son utilizados para controlar las enfermedades de los peces. Actúan directamente sobre las células del sistema inmune estimulando su acción efectora. La activación de estas funciones inmunológicas está asociada con un aumento de la protección contra enfermedades infecciosas que incluyen agentes químicos sintéticos como el levamisol, sustancias biológicas como derivados bacterianos, como el LPS, el beta-glucano o polisacáridos, como la quitina y oligosacáridos extractos provenientes de animales o plantas, factores nutricionales, como las vitaminas C y E, hormonas, como la prolactina y la hormona de crecimiento y citoquinas como el IFN y la IL. 2.